Acabamos de pasar por la primera etapa en la que analizamos cuáles son esas políticas claves que requiere el país para poder avanzar en en la consecución de estos objetivos. Y en esta segunda parte quisiéramos iniciar con un panel en el que vamos a hablar de cómo los procesos de seguimiento a estas políticas son muy importantes desde la sociedad civil para poder dar cuenta de cómo se va avanzando y cuál es la trayectoria hacia la consecución de estos objetivos. Entonces, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este segundo panel que va a liderar mi colega Karen Castro. Entonces, Karen, te doy la palabra, por favor, para que inicies con la moderación de este panel. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias Gio. Eh, este panel va a ser una invitación un poco a reflexionar sobre el papel de los observatorios durante la transición energética justa. Entonces, parte de esta observación, o bueno, más que observación, parte de esta invitación en la reflexión es que pensemos que un observatorio de transición energética justa, liderado por la sociedad civil, es esencial para garantizar que este proceso sea inclusivo, equitativo y beneficioso para toda la sociedad, que además provee información relevante y confiable a todos los involucrados y que sirva para la toma de decisiones asertivas. En este sentido, daremos inicio al segundo panel de este webinar sobre la importancia del monitoreo de la transición energética justa por parte de las organizaciones civiles, perdón, de las organizaciones de la sociedad civil, y damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy contamos con tres invitados. Eh, Dana Caicedo, abogada de la Universidad Externada de Colombia, candidata a magíster en Derecho del Estado con énfasis en regulación minera, energética y petrolera. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector minero energético, con especial énfasis en el sector de la energía eléctrica y generación a partir de fuentes no convencionales de energía. Actualmente es docente investigadora del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia. Contamos con el doctor Jairo Espinosa Oviedo, profesor del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de la sede de Medellín, doctor en Ciencias Aplicadas, director del Grupo Gaunal y director científico de Energética 2030, codirector del Laboratorio de Sistemas en Tiempo Real. Ha servido como consultor al Banco Mundial, Ecopetrol, Shell, Electrobel, Total Electricity de France y XM, que es el operador del mercado eléctrico colombiano. Y por último, contamos con Carlos Fonseca Zárate, exdirector de Colciencias, exdirector del IDEAM, exviceministro de Ambiente, consultor internacional y profesor en gestión ambiental y del desarrollo territorial sustentable, doctor en geografía y magíster en ingeniería de sistemas urbanos y ambientales en economía y en ciencias de la gestión. Y asimismo, asesora actualmente del Fondo de Adaptación. Quiero darle la bienvenida a ustedes tres. Eh, Parece que en este momento el doctor Fonseca tiene un inconveniente de conexión, pero mientras está en este ingreso, eh, iniciaré realizando la pregunta para Dana. Hemos seguido de cerca la iniciativa del Observatorio de Transición Energética de la Universidad Externado y hemos visto que se ha complementado con otras iniciativas como el lanzamiento de un podcast, y también hemos conocido otras universidades que también pues, que tienen otras iniciativas similares. ¿Cuáles fueron las motivaciones para tomar la decisión de montar un observatorio y cuánto esfuerzo ha costado sacar esta iniciativa adelante? ¿Tienen un foco específico para la información a la que le harán seguimiento en el observatorio? Eh, Cuéntanos de No, tu experiencia, cómo les ha ido con este primer paso. listo, perfecto. Muchísimas gracias, Karen, y muchísimas gracias por la invitación.
Un saludo también a mis copanelistas. Bueno, entonces con la pregunta que me concierne a mí, la Universidad Externa de Colombia, no solo el Departamento de Derecho Bioenergético, sino también las demás unidades académicas que lo conforman, llevamos ya años trabajando en iniciativas de cara al seguimiento y la implementación de una ruta de sostenibilidad al interior de nuestra organización, lo cual está adaptado pues a los objetivos de desarrollo sostenible y pues particularmente a los objetivos de cambio climático que ha asumido el país y el mundo de cara precisamente a esas metas de descarbonización de la economía. Conscientes de eso, pues sabemos que el rol de la energía es fundamental dentro de esta ruta de transición y es importante en consecuencia pues hacer un seguimiento no solo de las decisiones de la política pública, sino también de actores privados, decisiones regulatorias. Por lo tanto, es clave a efectos de ver cómo se están materializando esos objetivos a 2030 y a 2050 pues hacer un seguimiento súper estricto precisamente de estas decisiones y el camino que esas están tomando. En consecuencia, pues el Observatorio en Transición Energética de la universidad es una respuesta que tenemos desde la academia con el objetivo de obtener cifras, datos, información relevante, obtenida a través de la utilización de métodos científicos y el uso de herramientas pues, objetivas que nos permitan materializar los objetivos que tenemos planteados, ver cómo se están implementando estas políticas, las decisiones regulatorias, ver cuáles son buenas prácticas que se están dando en nuestro sector y los comportamientos o modelos que están siguiendo hacia esa descarbonización. Nuestro observatorio básicamente pues es un espacio abierto al cual pues están invitados todos los actores de este sector a participar. Tenemos 6 líneas de acción transversales, tenemos seguimiento a las políticas públicas y regulación, investigación, consultorías aplicadas, diagnósticos del sector, formación profesional especializada y apropiación social, si no estoy mal. Y esas 6 líneas de acción también tienen unos ejes temáticos que no son taxativos, digamos que siempre es bienvenida cualquier propuesta de nuevas temáticas, pero pues en este momento han abierto el espectro de cuáles serían como los temas más importantes, más principales que deberían tener la agenda de transición energética en Colombia y en América Latina. Tenemos ejes temáticos relacionados con justicia energética, seguridad y soberanía energética, humanización de la energía, el rol de la mujer, movilidad sostenible, entre otros. Tenemos como 11 ejes, si no estoy mal, hasta el momento. Y pues el observatorio pues ya tiene varios proyectos en curso. Tenemos una iniciativa que se llama Reporte de Energía Justa para Todos, que tiene pues como objetivo acercar a las comunidades precisamente a estas metas que tenemos en transición energética. También tenemos una propuesta de indexador de tarifas de gas natural. Tenemos un diplomado como una propuesta académica en desarrollo sostenible, paz y territorios. Tenemos también un espacio de participación en una mesa de carbono neutralidad para temas de minería y también pues tenemos otras iniciativas en curso, todavía pues estamos estructurándolas. Por ejemplo, tenemos una cátedra UNESCO en transición energética y unos temas en torno pues al gas natural como combustible para la transición energética justa. Entonces, si te das cuenta, pues tenemos ya varias iniciativas, tenemos pues unas metas muy claras, un alcance bastante específico y pues digamos que no solo se materializa lo que tú dices a través de nuestro observatorio, sino también pues a través de otras iniciativas que tenemos en nuestro Departamento de Derecho Minero, por ejemplo, el podcast que también mencionas en tu pregunta relacionada con temas de transición. Muchas gracias, Dana. Ahorita profundizaré en un par de preguntas adicionales. Daré paso al profesor Jairo eh, para hacerle para dirigirle la primera inquietud. Y es que desde las iniciativas de los grupos de investigación y de las instituciones de educación superior se genera información muy valiosa que muchas veces no llega al público en general. ¿Qué hace falta para incentivar que la información sea accesible y que apoye el avance de las transiciones que necesita recorrer el país en los próximos años? Profesor Jairo. Karen, muchas gracias. Bueno, la pregunta es una pregunta bien interesante y que nos la hemos venido planteando hace ya muchos años.
porque definitivamente pues todo estudio, todo avance pues tiene que redundar en tener un impacto en la sociedad, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nosotros logremos comunicar de manera efectiva los resultados de investigación, pues yo creo que se va a hacer una mejor explotación de ellos y realmente pues el conocimiento debe ser de quien pueda utilizar. ¿Cierto? Máximo estamos en una carrera con esta de la descarbonización, pues este tema resulta fundamental. Yo creo que en esto y en muchos temas de salud pública se debe cumplir ese principio de que el conocimiento es de aquel que pueda utilizarlo y ponerlo nuevamente al servicio de la sociedad. Dicho esto, yo creo que hay varios frentes que se deben trabajar. Yo diría que el más sencillo, el más expedito, sin entrar, digamos, en cambios radicales de las prácticas que hay en ciencia, eh, es el tema del manejo documental. Yo creo que nosotros como no tenemos una cultura generalizada de manejo documental, el Archivo General de la Nación entró a introducir pues unas mejores prácticas que se han comenzado, digamos, a manejar hace unos 10 años, ¿cierto? Las instituciones comenzaron a ver qué debían guardar, qué debían votar, porque esto pues siempre comienza a ser un compromiso. Pero yo creo que desafortunadamente en Colombia estamos botando demasiada información porque creemos que es muy caro tener dónde almacenar. Y ahí estamos cometiendo un gran error, ¿cierto? Las empresas que manejan el conocimiento estratégico en el mundo, ¿cierto? Como son una empresa como un Google o como un Amazon, ellos son muy conscientes del valor de ese conocimiento y por ende, han ofrecido planes que son prácticamente en muchas ocasiones casi limitados para las instituciones académicas, porque lo más importante es poder almacenar esa información. Ese es el primer paso y creo que ahí tenemos que tener una visión mucho más efectiva, entendiendo que lo más difícil es producir conocimiento y lo más barato es almacenar, ¿sí? Entonces, ese es un primer paso. Lo otro es cómo estandarizamos, ¿no?, la información. Y ahí yo creo que es importantísimo llevar unas buenas prácticas que se deben introducir a los grupos de investigación y en ese sentido es muy importante que los mismos financiadores de proyectos de investigación introduzcan la obligatoriedad de el manejo de repositorios que ganen buenas prácticas. Entonces, no solo el tema de publicación, porque es que estamos dejando la publicación en las editoriales, les estamos pagando millones y millones para publicar artículos que no quedan, digamos que quedan indexados en bases de datos que ellos tienen, que ellos explotan, pero nosotros mismos ni como instituciones ni como país estamos dándole el uso estratégico. Entonces ahí ese es otro punto que es muy importante. ¿Cómo logramos esa estandarización? ¿Cómo logramos tener nuestros propios repositorios? ¿Sí? Incluso deseable que sean en centros y bases de datos o en data centers que sean del país, porque ahí tenemos una exposición desde el punto de vista estratégico. Eh, si a nosotros llegamos a tener algún conflicto con un país como Estados Unidos, entonces simplemente nos apagan, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener también muchísimo cuidado porque estamos dejando todo en manos de un tercero. Viene el tema de cómo hacemos la estructuración de ese conocimiento y es que tenemos que hacer y explotar lo que nos está permitiendo hoy en día la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos está dando una oportunidad tremendamente grande para tener motores de búsqueda muchísimo más eficientes. Entonces yo creo que esos son los elementos que hay allí. ¿Por qué? Porque definitivamente la información tiene facetas que van mucho más allá de las palabras claves. Nosotros en ocasiones ponemos la palabra clave desde la perspectiva que hemos escrito un texto, pero los textos
científicos les pasa también como les pasa a la literatura, ¿cierto? En general, y es que la literatura depende del lector y no del escritor, ¿cierto? Entonces allí es muy importante que se den esos elementos. Luego vienen el uso de otros medios de divulgación. Y ahí también comienza a ser importante el tema y particularmente lo vemos nosotros en el impacto que tiene con las comunidades, con la juventud. O sea, Colombia no es un país de lectores. Y Colombia, no siendo un país de lectores, pues ha abrazado métodos que son tremendamente inmediatistas, ¿cierto? El TikTok es posiblemente una de las aplicaciones más populares que hay. Un Instagram es una de las aplicaciones más populares. Entonces, la generación de contenidos de divulgación también comienza a ser importante. Y en ese sentido también es importante tener los recursos para tener comunicadores efectivos, ¿cierto? O sea, hay que hacer atractivo el contenido que usted tiene, hay que hacer atractivo los 10 segundos que usted tiene de atención para lograr aprender a comunicar efectivamente y cómo llevamos ese tipo de contenido de manera que podamos derivar ese hipervínculo automáticamente hacia la lectura de ese tipo de contenidos. Entonces yo creo que esas son estrategias que tenemos que tomar, tenemos que dar un paso más allá de la parte técnica de la generación del conocimiento y tenemos que meternos fuertemente en la parte de la comunicación efectiva y del manejo documental y la estandarización del manejo documental. Esos serían, digamos, los dos elementos en resumen que deberíamos asumir. Muchísimas gracias, Jairo. Efectivamente, importante, información, tecnología y a quién se la comunicamos. Ahorita empezaremos a revisar voy a hablar sobre las estrategias para ir uniendo y enlazando todo. Aprovechando que llegó el doctor Fonseca, muchas gracias, que además logró arreglar su inconveniente de conexión. Carlos, según tu experiencia, ¿qué tanta información se va generando desde el sector ambiental y energético y especialmente desde la sociedad civil? Y de esa información, ¿qué ha terminado en discusión que de verdad genere política pública? De hecho, también cuál es la importancia del acceso libre, ágil y oportuno a esa información. Por favor, levanta el micrófono que no te escuchamos. Carlos, no te escuchamos en este momento. Carlos, ¿puedes levantar por favor el micrófono que en este momento no te escuchamos? Aló, Carlos, ya, ahora ahí. sí te escuchamos. Gracias. Bueno, es que estaba en una sala en donde había mucho ruido. Bueno, yo quisiera complementar la muy buena intervención de Jairo con tres elementos más. Lo primero, nosotros siempre hemos pensado en que la generación de información obedece o a las instituciones oficiales o a grupos organizados de influencia, pero cada día más cobra importancia la opinión y el pensamiento de las comunidades. En este caso, no lo olviden que, por ejemplo, la experiencia que estamos viviendo, que no termina, de la protesta de las comunidades wayú respecto a todos los proyectos energéticos eólicos en La Guajira, tiene que ver con dos factores. Primero, un pobre entendimiento nuestro de la diferencia cultural, porque creímos, acuérdense ustedes, que el diálogo era con las autoridades tradicionales. Sin embargo, nos encontramos con que habíamos hecho una interpretación incorrecta, pues son las autoridades ancestrales las que pesan más en La Guajira y que vienen desde la rama familiar de la mujer, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, falló un conocimiento y falló una información.
entre otras cosas porque seguramente había intereses y demás. Muy rápidamente se fueron comprometiendo en arreglos con las autoridades tradicionales de líderes locales, pero que ignoraban una historia más larga que es la de las autoridades ancestrales. Eso es un aspecto. Pero el otro aspecto es que hemos estado muy acostumbrados a que en las negociaciones con las diferentes comunidades locales es un éxito lograr lo mínimo posible. Y eso suscitó que ustedes han visto en el Plan Nacional de Desarrollo, se pusiera un artículo que exige que el 6% de las ventas de energía en bloque sean asignadas a las áreas, a las regiones, a los territorios en donde hay influencia de estos proyectos eólicos o solares. En ese sentido, pues tenemos que ver cómo los flujos de información no están siendo suficientemente efectivos para que las comunidades puedan arreglar de manera más fácil estas diferencias entre las compañías que quieren instalar proyectos y las propias comunidades, y el Estado ha sido muy marginal. En buena parte se presentan, Dios mío, aquí el nivel de ruido, yo estoy en Montería, el nivel de ruido ambiente es muy alto. Me he salido de 3 sitios para poder interactuar con ustedes. Estoy en la Universidad de Córdoba, pero no he encontrado un sitio de relativa paz. Bueno, entonces les decía, la comunicación es más compleja de lo que uno cree. Pensamos que las organizaciones no gubernamentales juegan un papel, lo han jugado muy interesantemente en el último tiempo, por ejemplo, en el Congreso de la República. Hemos visto la discusión de Escazú, por ejemplo, o la discusión del fracking. Es decir, son ejemplos de una nueva actitud de los ambientalistas que ha ido penetrando más de cerca a las instituciones, a los 3 poderes, en este caso el legislativo, de tal manera que influye sobre ellos. Eso es típico, especialmente, por ejemplo, en la escuela norteamericana, en la cultura norteamericana, que hay grupos de interés, de influencia hacia los legisladores. Entonces, hay un lobby que viene, por ejemplo, de las empresas, pero hay un lobby que viene de la sociedad civil y que ha generado una serie de entidades sin ánimo de lucro, pero muy poderosas, de segundo piso, investigación de segundo piso, que acoge la investigación de las universidades y la traduce para que la entiendan los tomadores de decisión. Eso es, por ejemplo, el World Resources Institute, el World Watch Institute, Cato Institute. Esos son entidades de segundo piso con un poder de lobby bastante grande porque sus publicaciones tienen la virtud de lograr impactar a los tomadores de decisión. Aquí en Colombia, desafortunadamente tenemos poco de eso, aunque hay que reconocerle al Foro Nacional Ambiental, que es un consorcio de varias entidades en donde están universidades y también entidades sin ánimo de lucro, pero hay también organizaciones ambientales pequeñas con un gran poder de convocatoria y de incidencia ante ciertos senadores y representantes. Eso se está dando. Obviamente hay otras que hacen más divulgación del problema y muestran ejemplos locales de solución, pero no son muchas. En Colombia no tenemos suficiente fuerza en ese sentido en la sociedad civil, entre otras cosas porque habíamos venido muy amedrentados. Los ambientalistas, como ustedes saben, son la gente más expuesta a riesgo, incluso de asesinato. Colombia es el país conocido como el que más atenta a los ambientalistas. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque ese es el entorno nacional en el cual nos movemos. Entonces, espero haberte respondido complementario a lo que Jairo dice. Muchas gracias, Carlos. De hecho, recogiendo un poco lo que ustedes tres han venido contándonos,
y dentro de la importancia tanto de las cifras, de la información relevante, como de la forma, por ejemplo, el podcast que ahorita hablábamos, también el uso de la IA, el almacenamiento de esa información, el flujo de la información, como tú también nos lo informabas. Quisiera generar una pregunta al final, pues, final en esta parte del foro para ustedes, y es, ¿cuáles son esas claves para que entre las diferentes iniciativas de los sistemas de información, de las instituciones públicas, de las iniciativas de observatorios de sociedad civil, pueda existir una verdadera colaboración y complementariedad para hacer seguimiento efectivo y sacar adelante los objetivos de la transición energética? ¿Cuál sería esa propuesta un poco de ruta que ustedes nos podrían eh, de alguna forma indicar de acuerdo con sus diferentes experiencias? Si quieren, empezamos por Dana, en el mismo orden que hicimos este inicio. Gracias. Listo, perfecto, Karen. Bueno, pues tenemos clarísimo que uno de los retos principales que tenemos en este momento es precisamente materializar esos objetivos de descarbonización, lograr una transición energética que también sea ordenada, que sea responsable, sostenible y que finalmente pues esté dentro del marco de los objetivos de mitigación del cambio climático que tenemos, porque pues tenemos unos compromisos derivados del Acuerdo de París y unos objetivos de desarrollo sostenible que pues prácticamente están guiando todo este camino de transición. Desde la universidad externado o en general desde la academia, pues reconocemos la importancia de identificar como esos espacios de articulación y trabajo conjunto entre los diferentes actores, lo que es gobierno, entes privados, organizaciones sin ánimo de lucro, sociedad, comunidades, grupos de interés y la academia. Entendemos que finalmente estos espacios que podemos proveer como academia para estos debates y, digamos, estas discusiones en torno a la transición permiten el fortalecimiento de esas acciones y la identificación de los posibles escenarios de cooperación y digamos, de colaboración. ¿Cómo lo haríamos nosotros y cómo lo estamos haciendo en la academia, al menos desde la universidad y el Departamento de Derecho Minero Energético, así como desde el observatorio? Sabemos que digamos, ese trabajo conjunto debe darse no solo desde la transferencia de conocimientos pura y dura, sino también desde la construcción de capacidades especializadas, desde la gestión de información, la construcción de espacios de divulgación y, digamos, apropiación de esa información, o también desde las formas y demás alternativas que podemos materializar y trasladar como a esos diferentes escenarios de debate y digamos, de concertación, incluidas, por ejemplo, las buenas prácticas que podamos identificar y los modelos de comportamiento que podemos identificar dentro de los diferentes agentes de nuestro sector en torno precisamente a esas prácticas hacia la descarbonización. Entonces, para nosotros, la obtención de información completa, objetiva, rastreable y comparable debería ser la fuente y la base para tomar, por ejemplo, decisiones de carácter regulatorio. Es por eso que, por ejemplo, el Observatorio de Transición, nosotros queremos coadyuvar en ese ejercicio de reflexión y análisis desde una visión pues integral y desde los ejes que nosotros podemos proveer desde nuestro observatorio. Finalmente somos un centro académico interdisciplinario en el cual pues articulamos todos esos ejes que pues en su momento te comenté en la pregunta anterior y que en este momento pues ya contamos con aliados estratégicos de las diferentes ramas de nuestro sector y claramente extendemos la invitación a aquel entidad, empresa privada, asociación que también quiera ser parte de estos debates porque finalmente es la unión y la integración de todos estos actores puede enriquecer aún más esa discusión. De hecho, por ejemplo, en nuestro observatorio tenemos, por ejemplo, ya la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, a la Asociación Colombiana de Minería, tenemos también a la Academia, por ejemplo, la Universidad EAN hace parte de nuestros aliados estratégicos, empresas del sector como, por ejemplo, Pares Resources y Grupo de Energía de Bogotá, también ya hacen parte de nuestros aliados, inclusive otras asociaciones, por ejemplo, de mujeres como Compower, como Women in Mining, también estamos en el proceso pues de que se unan a precisamente estos aliados estratégicos que ya tenemos en la lista, porque entendemos la importancia de precisamente contar con la mayor cantidad de aliados en nuestro sector para enriquecer estas discusiones y finalmente obtener un resultado y unos datos y una información que puedan ser útiles y pueden utilizarse para esta toma de decisiones que hay, no solo a nivel pues, de política nacional, sino inclusive internacional. Muchísimas gracias, Dana, por esa propuesta y
Tomaremos también en cuenta la invitación, dado que ahorita estaremos hablando un poco del Observatorio de Transforma. Profesor Jairo. Karen, gracias. No, yo creo que tu pregunta, la pregunta anterior induce la respuesta a esta. Y es que el ejercicio de cooperación es un ejercicio que es parte de comunicar, ¿cierto? Entonces, y la comunicación que se hace para conocernos y entender si podemos ser aliados eh, o si somos competidores o si somos cooperadores. La ventaja que hay, digamos, dentro de este tema de la transición energética, el problema es grande que nos toca cooperar sí o sí, ¿cierto? Entonces no hay espacio para competir. Sin embargo, aquí hay que diferenciar dos espacios de lo que a veces uno utiliza coloquialmente la expresión de los mangos bajitos. Y resulta que los sectores donde hay mangos bajitos, sectores que son ricos y que pueden pagar por los estudios y la operación de estos procesos o de estas instituciones que están alrededor de este ecosistema, ¿cierto? Entonces, aquí se da un fenómeno bien interesante y es que todo lo que tiene que ver con la generación de la energía, ¿cierto? Eh, con la explotación del recurso básico, es generalmente el sector que está más organizado y que tiene más dinero. Y este paga los estudios y se da una situación y es que la gran mayoría de las instituciones compiten por hacer estudios porque es la sostenibilidad de estas instituciones, ¿cierto? Y ese es un inconveniente porque estamos caracterizando o estamos a veces sobrecaracterizando, ¿cierto? Porque comenzamos a tener una gran cantidad de estudios, una cantidad de hojas de ruta de la transición para la generación, ¿cierto? Pero el sector donde se tiene que dar un impacto también muy grande y dentro de estas discusiones de esa transición energética justa, bueno, una cantidad de términos que se utilizan allí para hablar del tema, ¿cierto? El lado del consumo está muy descuidado, ¿sí? Y está muy descuidado, ¿por qué? Porque a veces hemos terminado reduciendo el asunto a temas como que fueron efectivos en su momento, ¿cierto? A pagar paga, ¿cierto? Eh, pero el tema tiene que ir mucho más allá. Digamos que en ese sector aparecen iniciativas que son interesantes, aparecen los temas de eficiencia energética para las industrias. Yo creo que ahí hay una inversión clara porque hay un retorno claro y directo, pero aparecen los temas de consumo para el ciudadano medio eh, que tienen que ver con los temas del transporte. Yo creo que se ha mencionado el tema de la importancia del transporte público como elemento importantísimo. Tenemos que hablar de la descarbonización para la vivienda, ¿cierto? Y ahí vuelve y juegan, hay una cantidad de temas que no se están discutiendo y no se están, o sea, las discusiones son todavía muy, muy superficiales. Sí. No necesitamos tener un código de construcción sostenible que tiene que ser tan obligatorio como el código de sismoresistencia, ¿cierto? Porque es una necesidad urgente, ¿cierto? Y no lo tenemos que finalmente gran parte del problema que nosotros vemos en los temas de consumo en la costa atlántica tiene que ver con un tema de eficiencia, ¿sí? El usuario medio en la costa consume 2 o 3 veces más energía que en el interior del país, no tiene que pagar esas tarifas, ¿cierto? Y resulta en los temas de evasión y de ese estilo. Entonces, comienzan a ser temas que están, digamos, diagnosticados, ¿cierto? Y otros comienzan a estar sobrediagnosticados. Entonces, uno diría, entonces, necesitamos movernos, ¿cierto? Hacia ese sector, pero no hay un estímulo, ¿cierto? Y ahí es donde tienen los temas de política pública. No hay un estímulo para empezar ese tipo de diagnósticos. Entonces, tienen que aparecer esos elementos que todos estos actores, ¿cierto? Que estamos en este tema, observatorios, universidades, centros de estudio, consultorías independientes, bueno, este gran ecosistema comienza a moverse hacia allí. Y eso yo creo que es muy importante
para garantizar que tengamos, digamos, cobertura sobre todo ese sistema, ¿cierto? Yo creo que en la medida, en esto en una buena medida hay espacio para todos e incluso hay un espacio para otros actores que tienen que aparecer, ¿cierto? En muchos casos hablamos se habla todo el tiempo con ese término gaseoso, yo lo diría, que es el de las comunidades, porque a ese sustantivo, ¿sí? Le cabe todo, ¿cierto? Y le cabe todo en el sentido en que estamos hablando de comunidades que son tremendamente heterogéneas y quienes tienen un conocimiento para caracterizar esas comunidades realmente hasta ahora están siendo invitados a la discusión, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que comencemos a tener un diálogo transdisciplinar, ¿cierto? Que nos permita atraer a una gran cantidad de actores que hemos tenido en organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando el tema de la pobreza, que han venido trabajando una cantidad de temas de ese estilo, ¿cierto? Que los traigamos, digamos, a estos temas de la transformación. ¿Por qué? Porque la gran disculpa que hay en esta transformación energética, y yo diría la gran disculpa porque es una oportunidad, es que por primera vez una transformación energética toca al consumidor. Tradicionalmente era un tema de generación, se establecían costos nivelados, esos costos nivelados terminaban generando una transformación del consumo, pero no, en este caso digamos que tenemos que hacer un crecimiento de lado y lado, o sea, hay que jalar mucho más el lado de la demanda, hay que provocar la demanda, ¿cierto? No solo desde el precio, sino que hay que provocarla desde la conciencia, ¿cierto? Pero también hay que provocarla desde la solución de los problemas básicos y fundamentales, y en el caso del país es el problema en general de la pobreza y de la inequidad, ¿cierto? Entonces allí hay que trabajar eso, hay que aprovechar esta gran disculpa que tenemos, ¿cierto? De manera que la energía nos ha llevado a hablar por primera vez, digamos, de una manera transversal. Antes solo lo hablábamos desde la generación, ahorita lo podemos hablar de una manera transversal, y yo diría que ese diálogo como país, como sociedad, no solamente desde el punto de vista tradicional de la generación, nos va a llevar a otra discusión en la cual seguramente vamos a tener que invitar muchos más actores y pues todos estos ejercicios de comunicación serán el hilo conductor. Un hilo conductor más estructurado, yo diría que es difícil. Es difícil porque son muchísimos actores. Yo creo que se dan unos temas espontáneos y todos nos estamos asomando pues a ese mundo que nos permiten hoy en día, digamos, las redes sociales como mecanismo o como punto de contacto para saber qué estamos haciendo, para saber definitivamente dónde construimos cooperaciones, complementariedades, ¿sí? Ayudas y oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Carlos, ¿tú tienes algo para complementar a lo que ya venía diciendo Dana y Jairo? Sí, Dana y Jairo han hecho una exposición muy interesante. Yo insistiría en tres cosas que están pasando también. Una, acuérdense que están generándose unas redes ciudadanas interesantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que en Medellín, por ejemplo, hay 235 personas en una red midiendo la calidad del aire? ¿Se acuerdan que tienen sus pequeños equipos para medir material particulado? Son nuevos estilos de redes de información que son muy valiosos. Segundo, se están constituyendo redes de ciudadanos que están trabajando en otras dimensiones, en intentar hacer cosas diferentes. Ahora aparece el tema de comunidades energéticas y eso es bien interesante también porque vamos a ver cómo empiezan a haber casos exitosos, incluso no solo de las comunidades energéticas que ha planteado el gobierno, que son en buena parte asistidas por el gobierno, sino como un mecanismo ciudadano que existe en Europa y otros países, que es básicamente que los ciudadanos empiezan a instalar, ya sea porque tienen acceso a préstamos o demás, sistemas solares en sus tejados y van conformando una comunidad que termina pudiendo, o también con energía eólica. Hay varios pueblos, por ejemplo, en Alemania, que se unieron todos los vecinos y logran armar una pequeña compañía que vende a la red, es decir, generación distribuida,
y cosas por el estilo. Es decir, se están dando una serie de fenómenos muy interesantes en esto de la transición energética que hay que contar. Pero hay un tercer tema que tocó especialmente Jairo, que es el del reto del ahorro y el uso eficiente. En Colombia estamos rezagados. El primer documento que salió de transición energética justa, que fue el del diálogo social, menciona cómo el 60% de nuestra energía tiene alguna posibilidad de que hagamos ahorro y uso eficiente. Yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer una fuerza grande en alianza con universidades, en alianza con el sector privado también para demostrar, y en eso vale mucho los ejemplos de lo que se puede hacer a unos costos que sean razonables, porque ahí tenemos un gran campo para funcionar. Entre otras cosas, porque el reto es que estemos mucho más informados. Esta mañana, como ustedes saben, pues apareció la noticia de que el gobierno de Colombia estaría considerando comprar petróleo y gas seguramente desde Venezuela. Eso no es nuevo. Desde la administración Uribe en el 2007, Colombia proveyó gas y desde el 2016 deberíamos haber recibido gas. Eso hay que explorarlo en todas sus dimensiones, pero hay que pensarlo siempre como medidas de tránsito, simplemente porque aquí tenemos mucha potencialidad. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, necesitamos más información los ciudadanos. Chile y Colombia son los dos países que potencialmente tienen mucho más posibilidades de generar hidrógeno verde, que además se puede convertir en metanol para reemplazar gasolina fósil por gasolina sintética. Y los colombianos no estamos siendo muy informados de las posibilidades y potencialidades que tenemos. Y ahí hay un reto grande para las universidades, también para las ONGs, de contar qué son todas las perspectivas que tenemos, cuáles son los escenarios posibles para hacerlo. Y hay un punto que quería tocar, y es que hay mucha sensibilidad de que la aproximación sea la tradicional minera extractiva en la energía, es decir, llega una gran compañía a una región como La Guajira, que eso ha generado muchas tensiones, y simplemente cumple los mínimos que el Estado le está poniendo como condición, pero necesitamos una apertura mayor en donde las compañías comprendan que hay que aliarse mucho más con las comunidades locales para que podamos avanzar mucho más rápido, porque todo el trámite ambiental está causando muchas dificultades en el desarrollo de los proyectos, pero en buena parte porque no hemos comprendido que las comunidades locales están esperando que cambien un poco los escenarios que han pasado. ¿A qué me refiero? A que necesitamos que el Estado realmente use esas regalías para que la gente sienta que mejoran sus condiciones de calidad de la vida. En eso la acción ciudadana va a tener que jugar un papel más fuerte para garantizar que entonces las comunidades locales vivan en una mejor situación. Por eso el análisis socioecológico que se ha llamado enfatiza mucho en reconocer esas situaciones de dependencia de la gente, de sus recursos naturales locales, de sus condiciones de supervivencia mínimas, y que estos proyectos se conviertan en realmente una oportunidad para que mejoren esas condiciones. Y eso las compañías tienen ese reto, pero fundamentalmente eso depende de que haya una mejor información, haya una mejor información en todas las etapas de los proyectos. Yo considero que el Tratado de Escazú, en ese sentido, trata de afrontar estos problemas, porque desafortunadamente en los últimos años es más difícil acceder a la información de los proyectos que antes. Si bien es cierto que la ANLA está tratando de tener un sistema que se puede consultar fácilmente, no es en la realidad una posibilidad que uno pueda bajar rápidamente la información. Necesitamos agilizar la información para que la transición vaya más rápido. Muchísimas gracias, Carlos, por tu apreciación en cuanto a la importancia de las comunidades y de las redes ciudadanas dentro de este tipo de iniciativas. Un poco ya para finalizar, antes de redondear este panel, quisiera extender dos de las preguntas que tenemos acá.
Quisiera dirigirle una a Dana, que es un observatorio es neutral, nos la hace Juan Ferreira. Y mientras tanto, al profesor Jairo, un poco cómo manejar la integración de información entre instituciones públicas y privadas, que nos la hace Leonardo Malaver. Leonardo también nos hace un comentario que es importante unirse al Observatorio de Energías Renovables de Expo Solar, dado que maneja información relevante sobre el sector solar fotovoltaico. Dana, te escucho. Dale, Karen. Listo. No, pues como comentaba, creo que en mi segunda pregunta, precisamente el observatorio, pues es un centro académico interdisciplinario. Nosotros, pues finalmente la función que tenemos y lo que queremos lograr con este observatorio es precisamente lograr ser ese puente entre los diversos actores que están en nuestro sector, sean, digamos, de la posición que sea, porque entendemos la importancia y lo enriquecedor que es un debate que cuenta con todas las posiciones y en el cual podemos analizar realmente todas las aristas de un problema o una circunstancia, una situación. Entonces, por ejemplo, cuando te comentaba, por ejemplo, de nuestros aliados, si te das cuenta, nuestros aliados realmente no tienen como una postura clara o el observatorio en sí no tiene una postura clara respecto de los temas, sino que nosotros como objetivo es realmente ser precisamente ese mediador y ser ese enlace y propiciar esos espacios para lograr esa articulación entre nuestros diferentes actores en el sector, independiente pues de la postura que tengan, porque finalmente entendemos la importancia de obtener información objetiva, de tener información que pueda ser comparable y que pueda ser utilizada para la toma de decisiones regulatorias, independiente pues de cuál sea precisamente el desenlace de esa decisión regulatoria o cuál termine siendo esa posición académica que termine dándose a nivel nacional o internacional. De ahí, pues, precisamente la invitación que extendía a todo aquel que esté interesado en el observatorio a participar, precisamente porque entre más seamos, creo que realmente las decisiones o los productos, las publicaciones o los escenarios de debate que podamos tener serán muchísimo mejores y tendrán mejores resultados. Jairo, Jairo, estamos. Mucho de fondo. Estaba tratando de evitarlo. Listo. Gracias. No, yo creo que frente a esto, cómo manejar la integración de la información entre entidades públicas y privadas, yo creo que aquí hay que entender un poco los intereses, ¿cierto? Primero, pues debemos entender que desde el sector público hay necesidad de ejercer distintas acciones, ¿cierto? Una acción, digamos, es de plantear unas políticas, ¿cierto? Y unas políticas que generen cambios y que motiven en ese sentido o que estimulen eventualmente ciertos cambios. En este caso, la transición es un elemento en el cual no se dejara la libertad del mercado, porque el mercado como tal todavía no tiene precios eficientes que garanticen que la transición se dé. En este momento los precios eficientes están más del lado de los hidrocarburos y todavía no están del lado de las fuentes renovables, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, digamos, hay una intervención desde lo público para plantear esas políticas y de alguna manera, digamos, ese flujo de información desde lo privado debe plantear esas nuevas oportunidades, ¿cierto? En el privado, pues hay un par de intereses que son importantes, hay que distinguir lo gremial de lo corporativo, ambos son muy importantes. El corporativo pues tiene muy claro el interés de la maximización de su beneficio desde ese punto de vista de su modelo de negocio, ¿cierto? Y este puede ser o no compatible con las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Hay el gremial en el cual pues un grupo de interés, y yo creo que ahí es muy importante lo que Carlos mencionaba, esos grupos de interés eh, plantean desde esos gremios, plantean cuál es la información que es relevante y que vale la pena hacer ver para que las políticas terminen beneficiando a ese gremio.
Eh, de otro lado, digamos que esas mismas políticas y la comunicación asertiva de las motivaciones de esas políticas como el bien común es muy importante para generar esos cambios que debe tener lo corporativo, ¿cierto? Yo creo que aquí se ha hablado, por ejemplo, de la importancia de tener una mayor claridad en la transmisión de la información, ¿cierto? De tener una mayor transparencia en los impactos que puede tener esas organizaciones, ¿cierto? Y de otro lado también aparece el instrumento de parte del Estado que es el control. Entonces, en el control también hay una obligación de información. El control no se ejerce desde la oscuridad, el control se ejerce desde la información y de hecho, pues lo que hace el Estado es solicitar información, ¿sí? O auditar información. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que de dos partes surge un ver con ese tercer elemento que es la sociedad, o sea, no solo lo público, lo privado, sino que también aparece la sociedad allí como actor diverso también, ¿cierto? De eso a qué pasa entre los dos tomadores de decisión y digamos que ese tercer actor es el menos empoderado, ¿sí? Con lo cual el único instrumento que le queda es el instrumento de la información. Entonces, yo creo que definitivamente, pues, volviendo a ese elemento de las buenas prácticas, pues se debe exigir ese tipo de transparencia en el sentido de plantear cuáles son los elementos con los cuales deben ser evaluada la función de esos dos actores tomadores de decisión, de ese actor privado y ese actor público, tienen que ver con temas que tienen que ver con la financiación, con el impacto que pueden tener en la sociedad en términos de retribución, ¿cierto? Es decir, qué están ganando, pero también qué están tomando, bien sea como recursos ambientales, bien sea como recursos humanos, qué están haciendo desde el punto de vista de esa responsabilidad social corporativa, hasta dónde esa responsabilidad social corporativa es clara, ¿cierto? O no es un instrumento como ha sucedido muchas veces, en el cual es otro instrumento de beneficio, en el cual obtienen, por ejemplo, una deducción tributaria, ¿cierto? Que se da en muchos casos. Entonces yo creo que eso de ese lado. Y del lado de la política pública, pues tener muy claro a quiénes afecta, porque desafortunadamente hoy en día los medios de comunicación le dan eco a veces a grupos dentro de la sociedad que son muy pequeños, pero que tienen el suficiente poder para gestionar un titular, ¿sí? En la prensa. Entonces, resulta que caemos en un elemento que es netamente efectista. Y yo creo que sí es muy importante darle estructura a la información que entrega el Estado, ¿cierto? Cuando se dice, el, por lo menos tener claro cuántas personas se ven afectadas en un tipo de decisión, porque entramos en unas discusiones en las cuales estamos hablando únicamente de del caso particular, ¿cierto? Si se plantea una reforma, aparecen 3, 4, 5 afectados entrevistados en la televisión, pero eventualmente no nos aparecen los 500.000 o los 2 millones o los 20 millones de beneficiarios, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante entrar a tener un balance de eso y salirnos de esa información efectista del caso de la tragedia individual, cuando necesitamos realmente tener elementos de política pública y tener el impacto, ¿cierto? Claro, lo que deberíamos plantear como beneficio común, y el beneficio común es el beneficio, diría yo, hacia la mayoría. Gracias. Jairo, muchísimas gracias por tu intervención. Antes de hacer la reflexión final de este panel, quiero agradecerle a ustedes tres por acompañarnos, por haber tenido el tiempo de, de guiarnos en esta conversación. Eh, y como cierre, pues tomando los elementos de ustedes, está que uno de los retos más importantes es, uno, el tema de la información ciudadana, para que apoye la toma de decisiones en donde todos, desde los diferentes ámbitos, sector público, privado, debemos cooperar.
y que además tengamos claro el impacto de lo que comunicamos, cómo lo comunicamos y que generemos ese espacio transdisciplinario para el diálogo. Creo que eso puede un poco concluir en este panel. De nuevo, gracias.